Hola, qué gusto que me acompañas en este video número 8 de este proyecto que estamos construyendo juntos tú y yo, hacia un nuevo liderazgo. 20 libros de mentes brillantes. Voy a hacer una pequeña trampa, porque se trata de dos libros, de dos mentes brillantes, mexicanos ambos, que construyen una de las cosas más importantes que debemos saber cualquiera que queremos ser líderes de este país, que es la historia real de México, de una manera sencilla, de una manera divertida, de una manera completa, de una manera profunda. Sandra Molina y Alejandro Rosas tienen 3 libros fascinantes. Yo les voy a recomendar 2, por lo menos los últimos 2. Érase una vez en México, el 2 y el 3. Son los que tenemos que leer quienes queremos ser nuevos líderes de este país, quienes queremos tener una visión completa de este país, porque no hay manera de ser un líder si no sabes lo que ha pasado en este país, si no sabes lo que nos trajo hasta aquí, si no sabes lo que pasa hoy, que tiene su fundamento, que tiene su explicación en lo que pasó en los últimos años. Érase una vez en México, 2 y 3, de Sandra Molina y Alejandro Rosas. Acompáñenme en esta explicación de las 5 ideas más importantes de estos dos libros. La primera, la historia de México no es esa caricatura sencilla que nos han platicado a ti y a mí en los libros de historia. No es esa caricatura lineal, fácil de explicar, con eventos concretos que tenían un motivo y una razón, que fueron planeados para algo en específico, en el que se explicaban claramente las razones, los motivos y las consecuencias. Esa no es la historia de México. Es mucho más compleja que esa. Lo que nos dicen Sandra y Alejandro es los grandes sucesos que explican lo que somos como país son sucesos llenos de casos fortuitos, llenos de contexto, llenos de personajes que iban y venían, que creían que iba a pasar algo y pasaba algo completamente diferente. Cosas que se explican no solo por México, sino por el contexto internacional, por otros países que tenían intereses en México o que estaban viviendo sus propias consecuencias de sus propias historias. Es decir, esa caricatura que tú y yo aprendimos en los libros de texto gratuito, esa que me cuesta hoy tanto trabajo explicarle a mis hijos, en la que hay una cosa que se llama la independencia, la guerra de reforma, la revolución, como momentos aislados que tenían una razón específica de ser, son mucho más complejos, son mucho menos caricaturescos de lo que hemos aprendido y por lo tanto la idea segunda, que es, me parece fundamental, que explican de manera magistral Sandra y Alejandro, es los actores de nuestra historia son personajes muy complejos, personajes que no se explican como héroes o villanos, con esas etiquetas absurdas que le ha puesto la historia oficial a nuestra forma de ver nuestro pasado. No hay héroes y villanos. Lo que hay son personajes complejos que son explicados por su contexto, que se explican por su educación, por el lugar donde nacieron, por las circunstancias, personajes que a veces están en un bando y luego están en otro, que creían que estaban en un movimiento con unas características y que en realidad acabaron estando en uno diferente, que peleaban por el poder, que querían ser parte del poder y que después ellos mismos encontraban razones a veces nobles para ejercer el poder, pero luego otros que encontraban razones perfectamente circunstanciales y que solo se explicaban por el momento y que solo años después fueron reexplicadas por quienes contaban la historia y los convirtieron en héroes y villanos. La tercera idea que me parece fundamental es que los sucesos que generan momentos importantes, que dan nombre a monumentos y a calles y demás como las que tenemos en México, son sucesos que normalmente fueron reinterpretados de manera posterior, reinterpretados por quien revisa la historia, reinterpretados por personas que querían darles un motivo específico y que querían darles una razón específica para su beneficio en el momento de la reinterpretación, que querían ponerles flores gigantescas y muchos garigoles
para tratar de explicar algo que en ese momento era necesario, porque en realidad los momentos importantes de la historia están llenos de claroscuros, están llenos de grises, están llenos de momentos trágicos que los historiadores han olvidado, que no han querido contar porque no nos enorgullecerían absolutamente a nadie. La cuarta idea que me parece fundamental y que me parece por qué quiero traer estos libros y por qué se los recomiendo como los libros mínimos que debería de conocer cualquier persona que se quiere dedicar a la política en México para tener por lo menos la idea más básica de la historia de México, es que entre los grandes sucesos que generan monumentos y que generan grandes historias, hay sucesos pequeños que pueden tener mejores explicaciones de lo que estamos viviendo hoy y de lo que hemos vivido. Entre los grandes momentos hay sucesos que parecerían pequeños, que fueron olvidados por los grandes historiadores y que podrían ser incluso más relevantes, o por lo menos le dan contexto y explicación a los grandes eventos que siempre hemos estudiado. Y finalmente, nadie, absolutamente nadie que desconozca el pasado mínimo de México, los últimos 200 años, tiene la capacidad de entender lo que vivimos hoy, lo que pasa hoy. Es impresionante ver cómo se repiten los actores, se repiten las causas, se repiten los contextos, se repiten los motivos. Solo viendo la historia, solo entendiendo la historia, un nuevo líder tendrá la capacidad de entender el presente, desarmar el presente para volver a reconstruir un mejor futuro. Necesitamos saber de la historia mínima de México para poder construir un mejor futuro. Gracias por acompañarme.